Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 2, del verso 14 al 16. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: muy bien. Dicen las escrituras, vamos a leerlo en la versión Reina Valera, que es la que aparece en pantalla, y luego lo leeremos en la versión Nueva Traducción Viviente, que es mi Biblia de uso personal. Dicen las escrituras, leo en favor de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir o se han de entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta versión lo dice de la siguiente manera: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades del Espíritu de Dios, porque todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor que después de haberlo formado con el barro, sopló aliento de vida sobre su nariz. Y en ese momento, cuando Dios sopla aliento de vida sobre la nariz del hombre, dice la escritura que el hombre se convirtió o llegó a ser un ser viviente. Para este entonces, cuando Dios crea al hombre, la mujer estaba contenida dentro de Adán. Por lo cual, cuando nos referimos a hombre, lo hacemos entendiendo que para Dios no hay hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. La intención original de Dios cuando creó al hombre era crear una habitación en la cual Él pudiera habitar y exhibir su gloria. Por eso es que la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios a través de nuestras acciones y a su nombre. Cuando Dios sopló aliento de vida, convirtió a Adán en un ser que contenía el mismo Espíritu de Dios. El hombre en el huerto de Edén, antes de su caída, estaba conectado a Dios, habitaba con Dios en ese jardín o en ese huerto que se encontraba en un lugar llamado Edén. Adán, cuando estaba en el huerto, en el paraíso, era un hombre espiritual y veía las cosas tal como las veía Dios. Diga conmigo: Adán veía las cosas como Dios las veía. Pero usted conoce la historia que está registrada en Génesis capítulo 3, del verso 1 en adelante, donde dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto. Y dice la palabra que engañó a la mujer. Yo le enseñé a mis discípulos que la Biblia declara expresamente que no se le agregará ni una tilde ni una jota a la profecía que está en Apocalipsis, pero también dice en Deuteronomio que no se le añadirá ninguna tilde ni ninguna jota a la ley de Dios. Esto da a entender que el Señor no permite que su palabra sea adulterada. Es decir, que se le agregue o se le quita a lo que Él nos ha dejado en las Escrituras. Y en esa historia vemos el primer personaje que tuvo la osadía de añadirle y de quitarle a las palabras del Señor. Y ese personaje es el Satán. Cuando leemos la palabra, notamos que la serpiente
astuta engaña a la mujer. Y notemos que la parte B del versículo 1 del capítulo 3 dice: la serpiente, oiga esto, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho. Es decir, la serpiente está diciendo, Dios dijo que no coman, ¿de qué, iglesia? De todos los árboles del huerto. Es decir, que le agregó a la palabra. Porque ¿qué era lo que Dios le había dicho al hombre? No, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Satanás le agregó a la palabra de Dios. Pero mire lo que le responde la mujer. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Mire lo que hace la serpiente. Como no pudo engañar a la mujer agregándole a la palabra de Dios, ahora lo que hace es quitarle a la palabra del Señor. ¿Qué dice la serpiente ahora? No moriréis. ¿Pero qué era lo que había dicho Dios? Morirás. Está viendo, mi amado hermano, que Satanás está detrás de todos los hombres que tuercen la palabra del Señor para que la gente se vaya en pos de los planes que el enemigo tiene, y a su nombre. Por eso es que nosotros necesitamos estar cimentados en la palabra. Ya puede usted entender que no es capricho del pastor el decir que no va a permitir que la gente venga a la iglesia sin Biblia. ¿Dónde están las Biblias de ustedes? Como diría otro, se me van. Ojo con eso. Traiga su Biblia, porque si usted no tiene la escritura, no va a poder corroborar lo que yo le estoy afirmando. Y nosotros necesitamos corroborar lo que se nos predica para poder determinar qué está bien y qué está malo. Recuerden que el apóstol Pablo dice, escucharlo todo, pero dice algo especial: retener lo bueno y desechar lo malo. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a retener lo bueno si yo no escudriño la palabra, que es la que me enseña qué es lo bueno? Por eso es que las iglesias están llenas de gente que están programadas para decir amén. Y entonces la gente dice, hermanos, y Dios dice en su palabra que no se mueve la hoja de un árbol si no es su voluntad. Y la gente dice amén. Eso no lo dice la Biblia. Hermano, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Eso no lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia y nosotros lo decimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregándole a la palabra. Y la palabra maldice al que hace tal cosa. ¿Cuántas veces nos podemos hallar nosotros diciendo cosas que no están en la Biblia? Y allí viene una situación bien compleja para nosotros. Entonces la serpiente engañó a la mujer, engañó a Eva, y esta mujer va y le dice a su marido y utiliza quizás el mismo escenario que le presentó Satanás para hablarle al hombre. La versión Reina Valera y las versiones que nosotros conocemos dicen que cuando Dios vio que el hombre está solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer para él una ayuda idónea, que en el hebreo original es una eser kenegdo, y esa eser kenegdo va a estar allí para ayudarle. Dice la escritura que el Señor hace caer al hombre en un profundo sueño y abre una herida en su costado y saca una de sus costillas. Pero en el hebreo original no sugiere que haya sido una costilla, sino que en el hebreo original sugiere que Dios partió al hombre por la mitad. Y Dios le presenta a la mujer al hombre y le dice, aquí está, esta es tu ayuda idónea. Pero ¿a quién logra seducir la serpiente? A la mujer. Hay un libro de un psicólogo cristiano que se lo recomendaría, o se lo recomiendo que lo puedan leer todos los hombres que estaban aquí, y tiene por título El silencio de Adán. Y ese libro contiene una pregunta que es bien interesante de meditar. La pregunta dice, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente estaba hablándole a Eva?
Y es bastante interesante pensar en ello. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente le estaba hablando a Eva y a su nombre? Ahora bien, cuando Adán come, recuerde, haciendo un paréntesis antes de que lo olvide, recuerde que Dios creó al hombre y a la mujer y los llamó como Adán. Dios no llamó a la mujer Eva, Dios llamó al hombre y a la mujer Adán. Entonces, cuando yo digo Adán en esta idea en particular, me estoy refiriendo al género humano. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es específico. El árbol que daba conocimiento de lo que era bueno y de lo que era lo malo. Dios se había reservado ese árbol porque Dios sabía que el hombre no estaba preparado para tal conocimiento. Cuando el hombre desobedece y come de este fruto, entra lo que aún está haciendo o está causando destrucción en el género humano. Y es que cuando el hombre come del fruto, el hombre ahora comienza a determinar a su parecer qué es bueno y qué es malo. Cuando el hombre come el árbol del conocimiento, el hombre adquiere, por así decirlo, la arbitrariedad de poder determinar qué es bueno y qué es malo. Por lo tanto, el hombre se independiza de Dios y ahora el hombre es quien determina qué es bueno para él y qué no es. Por eso es que en este mundo vemos que hay gente que dice, pues yo no le veo nada de malo a pegarme una chapetera de vez en cuando. Usted no ha escuchado mucho esa expresión, pues yo no le veo nada de malo. Porque ahora el hombre es el que dictamina por causa de haber comido el fruto prohibido qué es bueno y qué es malo. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, Cristo nos lleva a la palabra y en la palabra encontramos lo que Dios determina que es bueno y lo que Dios determina que es malo, y a su nombre. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Entonces, conocer a Jesús me lleva a mí a entender realmente qué es bueno y qué es malo. Por eso es que Dios juzga severamente cuando dice: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y bajo ese precepto es que los gobernantes que nosotros escogemos están dictando leyes bajo lo que ellos consideran que es bueno y lo que ellos consideran que es malo. Por eso hay un debate nuevamente, porque ahora le quieren quitar la autoridad legal que tienen los padres sobre los hijos. El mismo tema, ahora disfrazaron el proyecto de ley y lo quieren sacar ahora por la salud. Que un niño, un jovencito pueda acceder a un cambio de sexo, porque se supone esa es su libertad y es su capacidad de pensamiento. Pero yo le pregunto, hermanos, hay gente que ya está vieja y todavía no sabe ni qué es lo que quiere en la vida. Ahora pensemos en un niño o en un joven que tome esta decisión que no tiene vuelta atrás. Porque después que hay un cambio de sexo ahí, hermanos, cuando a una chica le cortan sus senos, eso no vuelve a crecer. Y cuando a un joven le cortan sus genitales, eso no vuelve a crecer. Allí no hay vuelta atrás. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar proteger. Para eso es importante entonces que nosotros tengamos una mentalidad diferente, pero no me voy a adelantar porque en el recorrido del sermón voy a llegar a ese punto. Ese conocimiento del bien y del mal, o ese poder, por así decirlo, arbitrario que adquiere el hombre para determinar lo que es bueno y lo que es malo, desconecta al hombre de Dios, desconecta a Adán de su procedencia. Y Adán experimenta una muerte espiritual. Hay una separación. Cuando Dios crea al hombre, el espíritu de Dios estaba unido al espíritu del hombre. Dios estaba en el hombre y el hombre estaba en Dios. Hermanos, ahí había una unidad perfecta. El hombre pensaba como piensa Dios. El hombre veía como Dios veía las cosas. Pero cuando el hombre toma del fruto desobedeciendo, hay una separación. Y ahora el hombre deja de pensar como piensa Dios y comienza a pensar como Él quiere. ¿Está entendiendo usted este asunto? Eso es lo que viene a hacer Jesucristo. Jesucristo, cuando viene al mundo, lo que viene es nuevamente a unir al hombre. Nuevamente Dios quiere que el hombre esté en Dios y que Dios esté
en el hombre. Pero para Dios poder estar nuevamente en el hombre, Dios necesitaba transformar este cuerpo corrupto. Porque Dios, siendo santo, puro y perfecto, no puede habitar en algo impuro y corrupto, porque Dios no tiene nada que ver con la corrupción. Y a su nombre. El propósito de Jesús es restaurarnos. ¿Y qué significa restaurar? Es llevar algo a su esencia original. Por eso es que Dios, Cristo, vino a restaurarnos, a llevarnos a nuestra esencia original, al estado original del hombre antes de que cayera en pecado. Mire esto, esa muerte en la que cae Adán lo llevó a esconderse de Dios, porque la muerte espiritual lleva al hombre a esconderse de Dios. Notemos que Adán, en vez de reconocer o de asumir su error, lo que hace es justificarse. Cuando él come del fruto, se da cuenta que está desnudo y corren a taparse con una hojita, a cubrir su vergüenza con una hojita. ¿Eso qué significa? Que el hombre trata de cubrir su vergüenza con sus propias obras, cosiendo hojas para, entre comillas, cubrir su vergüenza. Cuando escuchan la voz de Dios pasearse en el huerto diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice que Adán salió por allí y dice: Señor, es que escuché tu voz y como estoy desnudo, tuve miedo y me escondí. Cuando él pregunta eso, Dios le dice: Adán, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieses? Allí le está hablando Dios al hombre. Pero el hombre no dice: Señor, la embarré, sino que dice: la que me diste por mujer. La ayuda idónea. Y yo se lo he enseñado 1000 veces, ¿verdad? Que al fin y al cabo el hombre, ¿a quién terminó echándole la culpa? A Dios. Porque ¿quién hizo a la mujer? Dios. Cuando le dice a la mujer: Eva, o mujer, ¿qué hiciste? Señor, la serpiente me engañó. ¿Y quién creó a la serpiente? Al Satán. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién creó a la mujer? Entonces, ¿a quién le estaban echando la culpa? A Dios. Y ese es el patrón de comportamiento del ser humano. Siempre trata de culpar a Dios. Curiosamente, Dios llamó al hombre y a la mujer Adán. Pero cuando el hombre cae en pecado y son expulsados del huerto de Edén, y ya se lo he enseñado muchas veces, pero vuelvo y lo repito para que no se lo olvide. Dios expulsa al hombre del huerto del Edén porque el hombre ahora sabía lo que era bueno y lo que era malo. Pero en realidad lo que sugiere el texto original es que ahora el hombre tenía la capacidad de determinar según su parecer qué era bueno y qué era malo. Por eso Dios dice: el hombre ahora es como nosotros, sabiendo lo bueno y lo malo. Saquémoslo de aquí, no sea que extienda su mano al árbol de la vida y sea eterno como nosotros. Ya el hombre había caído en pecado y Dios los expulsa del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida eterna. El evangelio nos promete a nosotros vida eterna, pero Dios quiere darle vida eterna a una humanidad restaurada y redimida. Dios no quería darle vida eterna a una humanidad que había caído en pecado. Ahora, Adán estaba en pecado y si comía del fruto prohibido, obviamente iba a quedar eternamente en pecado sin derecho a salvación. Por lo tanto, Dios lo expulsa, pero allí comienza el plan de salvación. Bueno, en realidad el plan de salvación había empezado desde antes de la fundación del mundo, porque cuando la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también declara que ese Cordero estaba reservado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el plan de salvación viene desde antes de la fundación del mundo. Y a su nombre. Cuando el hombre cae en pecado, es el hombre el que al principio le había dicho a Dios cuando le puso a la mujer: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada Isha, porque del Is fue tomado. La palabra Isha es la palabra varona en el hebreo original, y la palabra Ish es la palabra varón en el hebreo original.
Por eso dice, ella será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. En el español es, ella será llamada varona, porque del varón fue sacada. Y a su nombre. Ese es un nombre bonito para una hija, Isha, que significa varona. Muy bien. Ahora, cuando el hombre cae en pecado, le dice a la mujer, te llamarás Eva. Ahora no era hueso de su hueso y carne de su carne, ahora era Eva. Y a su nombre. Llamó a su mujer Eva, que significa madre de todos los seres vivientes. Ya no era hueso de sus huesos y carne de su carne, ahora era Eva. La desconexión no solo fue entre Dios y el hombre, sino también entre Adán y Eva. Por eso es que Dios viene a restaurar las familias. Demos gloria a Cristo, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Dele gloria al Señor, alábele porque Él vive. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de la desobediencia en el huerto del Edén? Y es aquí donde radica o donde se fundamenta el mensaje que les quiero compartir en esta mañana, que tiene por título carne versus espiritualidad, o carnales versus espirituales. De esa desobediencia del hombre en el huerto de Edén surge un nuevo hombre, el hombre natural. Cuando el hombre estaba en el huerto de Edén, en plena inocencia, allí en Edén habitaba un hombre espiritual conectado a Dios, un hombre que podía hablar con Dios, un hombre que podía oler a Dios, un hombre que podía escuchar a Dios, un hombre que podía percibir a Dios. Era un hombre espiritual porque su espíritu estaba unido al espíritu de Dios. Pero cuando el hombre peca, es separado de Dios y allí aparece ese hombre carnal o natural que se desconecta de Dios y se desconecta de la atmósfera de Dios. Ese hombre carnal es el que muchos de nosotros fuimos y el que algunos todavía son. Que de pronto uno ora y uno dice, hermanos, la presencia de Dios está paseándose en este lugar. Y hay unos que miran y dicen, pero ¿y dónde estará que yo no lo veo? Hermano, usted no lo siente. Y la gente mira y dice, no siento nada. Porque el natural no percibe las cosas del espíritu. Ahora bien, fuera de Edén, el que un día había sido espiritual comienza a ser un hombre natural y carnal. Natural y carnal. El hombre pasó de un estado espiritual a un estado natural. Analicemos la afirmación del apóstol Pablo acerca de este hombre natural. El versículo 14 del pasaje central dice, pero el hombre natural no percibe, diga conmigo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como el hombre tiene esa naturaleza, todo hombre tiene la naturaleza adámica. Y la naturaleza adámica es la naturaleza caída, o lo que llamamos el pecado original. Todo hombre nace con el pecado original. Por lo tanto, los hombres nacen sin discernir a Dios, sin conocer a Dios, porque su información genética no tiene información de Dios. Si Adán y Eva hubiesen tenido hijos dentro de su estado de inocencia, el código genético, la información genética de los hijos de Adán y Eva hubieran tenido información acerca de Dios. Cuando el hombre cae, lo que el hombre le pasa a los hijos en su información genética es el pecado. Y por eso es que nosotros vemos niños que están así chiquiticos, que cuando están jugando con el otro, de repente se airan y cogen el juguete y le dan en la cabeza al otro. La pregunta es, ¿los padres le enseñan a los hijos a maltratar a los otros? ¿Quién se los enseña? Eso está en su naturaleza. Por eso es que hay niños chiquiticos diciéndole a otros vulgaridades intencionalmente, sabiendo lo que eso significa. En el código genético está la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso es que todos los hombres necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre natural entonces no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque esas cosas se han de discernir en el Espíritu. Es decir, que necesitamos un nuevo código genético
para nosotros poder discernir las cosas del Espíritu. Por eso es que si no nacemos de nuevo, no lo podemos percibir. Y a su nombre, el que es entendido sabe a lo que yo me refiero. Necesitamos nacer de nuevo para adquirir ese código genético espiritual y poder discernir las cosas del Espíritu. El hombre natural entonces no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural se mueve por lo que ve. El hombre natural es sensorial. En otras palabras, se mueve por medio de las emociones. El hombre natural todo lo ve desde su propio punto de vista. El hombre natural tiene opiniones personales para todo. Por eso es que es muy común decir, pero yo no le veo nada de malo a eso. Yo creo que eso no esté mal. Y a su nombre. Una vez me dice una persona, yo quiero que mi hijo conozca mundo. Yo quiero que mi hijo vaya a discoteca. Yo quiero que mi hijo tome, que parrandee. Yo no quiero que se bautice todavía. Y uno queda como que porque se va a bautizar y no va a probar nada de eso. Entonces no va a saber de lo que se pierde. Así habla un carnal. Porque el espiritual sabe que dejar que un hijo pruebe eso es mandarlo a una posible condenación de su alma. Porque qué tal que mientras prueba se muera. Hasta ahí le llegaría la pruebita, ¿cierto? El hombre natural tiene opiniones personales para todo. El hombre natural se mueve en la lógica. El hombre natural es capaz de ser bueno, hacer cosas buenas, ayudar y ser ejemplo de la sociedad, pero vive desconectado de Dios. Quiero que piensen esto: hacer cosas buenas no te hace espiritual. Hermano, usted puede coger un mercado todos los meses y dárselo a los pobres, pero eso no te hace espiritual. Yo he visto mucha gente carnal que hace eso. Así de sencillo. ¿Cuáles son las características de ese hombre que nace fruto del pecado? Contrario a dejarse llevar por el espíritu que le había sido dado a Adán, se dejó llevar por lo emocional. El hombre natural es hijo de Adán. En otras palabras, todo el que es natural proviene del linaje de Adán. Y oiga bien, y es descendencia de ese primer Adán. Si usted nació en este planeta, hermano, le tengo una noticia: usted necesita arrepentirse, porque usted nació de esa naturaleza natural y es natural. A menos de que haya nacido en Marte o en Júpiter, no sé. Reflexionemos en la siguiente cita bíblica: Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cuál es el verbo que utiliza después de la conjunción y? Y vio la mujer. ¿Qué fue lo que hizo primero? ¿Qué sentido opera en ese momento? La vista. Ella vio que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para degustarlo. Otro sentido, para comerlo. Y que era agradable a los ojos. Al parecer ese fruto como que era bonito. Usted sabe que hay frutos que son bien feos. Hay gente que le gusta la cañandonga, creo que le dicen, o la cañañola. A la cañofístola le dicen ustedes acá, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿la cañafístola es agradable a los ojos? Al olfato. Yo me imagino que ese fruto que vio Eva definitivamente tenía que ser como lo que nos pasa a nosotros cuando vemos un mango en el árbol bien madurito así. En el piso hay una cantidad de mango, pero la gente dice que alcánzame, dice, mira, ese que algo pasa, porque somos sensoriales. Eso mismo le pasó a Eva. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. En la decisión de Eva, la cual representa la mente, porque en este caso Eva representa la mente natural. En la condición de Eva no hubo mediación del espíritu, solo del deseo contenido en las emociones, el deseo contenido en los sentidos. El hombre natural toma decisiones por medio de lo que entiende que es bueno. Toma decisiones por medio de lo que entiende que es agradable y codiciable. Y para eso usa sus sentidos. Todo lo que veo, todo lo que huelo, todo lo que siento, todo lo que pruebo y todo lo que oigo.
Pero los hijos de Dios, los espirituales, no se mueven por sus sentidos, porque ya no son naturales, sino que son espirituales. Ya no caminan por lo que sienten, sino que caminan por lo que saben. Y a su nombre. Voy a repetirlo. Ya no caminamos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. ¿Quién es el que vive? No camino por lo que siento, sino por lo que sé. No camino por lo que veo, sino por lo que no veo. No camino percibiendo olores, sino que yo mismo me he convertido en un olor fragante para Dios. No abro mis oídos a cosas vanas, porque solo escucho aquello que viene de una vida en el Espíritu. Como dice el pastor Pedro, ¿de qué hablan los evangélicos? De Cristo. El hombre natural está descrito por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, en los versículos del 28 al 32. Es decir, que el apóstol Pablo describe las características del hombre que resultó de la desobediencia. Por eso dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Tremendo tener una mente reprobada, ¿no? Pensamientos reprobados, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, infestados de toda injusticia, infestados de fornicación, infestados de perversidad, infestados de avaricia, infestados de maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Oiga, qué tremendo. Inventores de males, o sea que los que no habían los inventaban. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, inmisericordes o sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ellos habían comprendido lo que Dios había enseñado. Ellos habían entendido que los que practicaban tales cosas eran dignos de ¿qué? Pero aún sabiendo eso, no solamente lo hicieron, sino que también se complacieron cuando los otros practicaban todo este tipo de cosas. Eso es una mente reprobada. El hombre natural, oiga esta afirmación, está discapacitado emocionalmente, mentalmente está discapacitado. El hombre natural está discapacitado mentalmente. La palabra natural viene del original en griego, que es la palabra psiquis, lo que en psicología se utiliza para referirse a la mente, al alma, a las emociones. Pero gloria a Dios por la cruz. Te voy a predicar a ti solito. Gloria a Dios por la cruz. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la cruz, siendo un instrumento de tortura y vergüenza, Dios lo transformó en el medio de salvación y restauración para nosotros los hombres. En aquella cruz se gestó un proceso de parto. Diga conmigo, de parto. No pacto, parto. Y usted se preguntará, ¿cómo así que en la cruz se gestó un proceso de parto? Sencillamente porque en aquella cruz, aunque se estaba dando la muerte del Hijo de Dios, también se estaba manifestando el escenario del cual iba a surgir un nuevo tipo de vida, un nuevo tipo de hombre. Mientras la semilla se estaba muriendo, la tierra se estaba preparando, el terreno se estaba preparando para que naciera un nuevo tipo de hombre. Pablo le llama a ese nuevo tipo de hombre el hombre espiritual. Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, que era un maestro de la ley, un hombre con un rango espiritual impresionante, cuando va a ver a Cristo a escondidas, empieza a hacerle preguntas y el Señor Jesús le habla cosas interesantes. Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, es decir, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, el fariseo llamando a Jesús Rabí, Rabí,
sabemos que has venido de Dios. Obviamente él viene en la noche porque él era fariseo y no quería que nadie lo viera. Alguna vez le puse un ejemplo, que eso es como un obispo reconocer a un pastor cristiano como maestro. Sí, como un monseñor viniendo. Yo sé que lo que ustedes predican es verdad. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y él lo dice porque nadie, el maestro está diciendo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros lo leemos así, ¿verdad? Pero usted se imagina al maestro de la ley cuando Jesús le dice: el que no nazca de nuevo. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Siga. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es lógico, ¿no? Él está haciendo ahí un análisis lógico, está haciendo una conclusión lógica. Porque ¿cómo va a ser posible que yo nazca de nuevo? Porque el hombre natural no hicieron lo espiritual. Y Nicodemo era un maestro de la ley, pero era natural. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Mire, el cerebro de Nicodemo se estaba derritiendo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Estaba intrigado. Respondió Jesús y le dijo: tú eres un maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, Jesús le está diciendo: te estoy enseñando lo más básico del reino de los cielos. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, ¿y qué pasa? Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Dios mío bendito. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para eso hay que ir allá a Números para entender para qué se levantó la serpiente en el desierto. Dice la Biblia que el pueblo pecó y Dios mandó serpientes ardientes, serpientes venenosas que mordían a la gente. Y todo el que era mordido moría, y empezaron a clamar y Moisés: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce en un asta y la pondrás en un lugar donde todos la vean. Y si alguien es mordido por una serpiente, cuando mire esa figura que está allí, será sanado. Aunque después idolatraron eso, porque el pueblo tenía esa tendencia idólatra. Pero lo que Dios quería enseñar a través de Moisés era que así tenía que ser colgado un día el veneno de la serpiente que mordió a Eva en el huerto del Edén. Es decir, que la obra de la serpiente tenía que ser clavada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo el que viera al pecado condenado en esa asta, o el veneno de esa serpiente, sería quitado de su vida, el efecto de ese veneno. Por eso es que nosotros necesitamos mirar a Jesús para que el efecto del veneno del pecado que corre por nuestras venas sea erradicado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Es tremendo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el hombre natural está discapacitado, no puede entender que necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu para poder tener la información genética del Espíritu. Estoy hablando figuradamente, ¿no? Para poder percibir las cosas del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, del verso 15 al 16, que son los pasajes centrales, o el pasaje central de esta predicación, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Y esto necesitamos entenderlo
partiendo del contexto del pasaje. Porque el hecho de que, y hay muchos cristianos que lo malinterpretan, yo soy cristiano, a mí nadie me puede juzgar. No lo malentienda. A mí usted no me puede juzgar, no porque yo sea el pastor Emir que predico la palabra, no es por eso. Usted no me puede juzgar porque ahora yo no tengo la mente del pastor Emir, sino que ahora tengo la mente de Cristo. Y por eso es que el pasaje siguiente, el verso 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esto es para los espirituales. Un espiritual no puede ser juzgado, evaluado, porque el espiritual no tiene una mente natural, sino que tiene una mente espiritual, y es la mente de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Entonces, necesitamos tener la mente de Cristo. Pero entonces, pastor, ¿y usted por qué nos amonesta y nos regaña? ¿Será porque todavía no tiene la mente de Cristo, hermanos? ¿Será porque todavía sigue haciendo cositas por allí que usted sabe que no están bien? Mire, la palabra juzgar viene del término griego anacrino. Diga conmigo, anacrino. No anadoria ni anamurillo, anacrino. Que significa escudriñar hasta conocer la verdad. Eso significa juzgar. Escudriñar hasta llegar a conocer la verdad. Esto lo hacen no desde la psiquis, no desde la mente natural, no desde el alma, no desde la carne. Esto se puede hacer desde el neuma, que es la palabra griega para espíritu. Esto se puede hacer desde el espíritu. Yo puedo escudriñar hasta llegar a la verdad por el espíritu. En la carne jamás puedo hacer esto. Eso es a lo que se le llama discernimiento, que es la verdadera capacidad dada por el espíritu para diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, aun cuando lo bueno me lo disfracen como algo malo, y aun cuando lo malo me lo vistan como algo bueno. Ya su nombre. Con la mente de Cristo es que podemos llegar a juzgar las cosas. Ya no operamos desde nuestras emociones, sino que las sometemos a la mente que nos domina, al hombre espiritual, el que ha nacido de la cruz y ha entrado o ha sido metido o transportado o trasladado al reino del Hijo de Dios. Fuimos trasladados, dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de la luz. La cruz nos reconectó con Dios. Por eso es que tenemos que mirar a la cruz. Y hay gente que canta y dice: una mirada de fe, una mirada, pero no saben ni lo que están cantando. Ese es el fundamento de esa canción, que yo necesito mirar a Cristo con fe, y por eso me la gozo. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y a su nombre. Entonces, la cruz te conecta con Dios. Necesitamos mirar a la cruz, pero no a la cruz que tienes enganchada en el pecho, ni la cruz que cuelgan atrás en la pared, ni la que ponen al pie de la cama. No es a esa cruz. Tenemos que entender el simbolismo. Cuando decimos mirar a la cruz, es mirar la obra de Jesucristo. Es decir, creer que literalmente Jesús murió por mí. Eso es lo que quiere decir mirar a la cruz. La cruz te lleva a un nuevo nacimiento, y Cristo te imparte de su propio espíritu. Cuando miras a la cruz, en la cruz tú mueres, pero allí mismo en la cruz resucita un nuevo hombre. ¿Lo está entendiendo? Cuando yo miro a la cruz, allí muere el viejo hombre pecado y nace un nuevo hombre. Y ahora ese nuevo hombre tiene el código genético del Espíritu. Y ahora ese nuevo hombre percibe el Espíritu, lo siente, lo escucha, lo puede abrazar, lo atesora y comienza a ver lo que Adán veía. ¿Usted lo está entendiendo?
A ver, porque Él vive. Ahora podemos percibir lo que Adán percibía. Pero la gente no ha entendido ese fundamento. Necesitamos comprenderlo. Esta acción nos reconecta con el Padre y nos lleva de vuelta al estado original. Así como Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza para reflejar la gloria de Dios y a su nombre. Cristo trajo libertad a aquellos que creen en Él y puso de su espíritu en ellos. Los que han nacido de nuevo ya no tienen que hacer lo que el hombre carnal o natural desea hacer, porque están gobernados por el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras está diciendo, déjelo ahí en el verso 12. En otras palabras está diciendo, así que, hermanos, ya nosotros no le debemos a la carne absolutamente nada, para que vivamos según la carne. Vamos a poner la NBI, que me gusta más cómo lo expresa la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, o lo que es lo mismo, conforme a la carne. Verso 13, porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué significa la palabra conforme? Significa tomar la forma de algo. Si ustedes viven tomando la forma de la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu, ¿qué hacen? Dan muerte ¿a qué cosa? A los malos hábitos del cuerpo. ¿Qué pasará? Vivirán. Ahí el apóstol Pablo está diciendo ustedes, es decir, que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde. Nosotros tenemos que matar los malos hábitos con la ayuda del Espíritu y a su nombre, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Si ustedes viven amoldándose a ella, tomando la forma de ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué harán? Vivirán. ¿Qué dice el verso 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No responda apresuradamente, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Porque somos rapiditos para decir amén, amén, amén. Pero realmente usted es guiado por el Espíritu Santo. Verso 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Será el espíritu de Satanás que tenía a la gente esclavizada. Ustedes no recibieron un espíritu con E minúscula que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu, haciendo énfasis con E mayúscula, que los adopta como hijos y les permite clamar Abba. Y la palabra Abba significa padre. Que les permite clamar Abba, o que les permite clamar Padre, a su nombre. Verso 16. El Espíritu mismo le asegura, notemos, comienza el Espíritu con mayúscula y luego dice al Espíritu con minúscula. Es decir, el Espíritu de Dios le asegura al Espíritu de nosotros que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente quiere tener parte con Él en su gloria, pero no quieren tener parte con Él en el sufrimiento. Muy bien, usted suponga o imagine que lo que yo voy a hacer aquí es un hombre, ¿no? En esta imagen que acabo de dibujarles, tenemos al primer Adán. Esto lo aprendí con mi predicador favorito. Y tenemos al segundo Adán. Mi predicador favorito se llama Fabián Liendo. Segundo Adán. Muy bien. Este hombre es Adán.
Y este hombre es Cristo. Este viejo hombre, que representa la naturaleza pecaminosa, que representa la naturaleza carnal, está, como dice la palabra que está proyectada en pantalla, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado. Ya le enseñé lo que significa conforme, ¿no? Que ha tomado forma a los deseos engañosos, que dice el verso 23. Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Entonces, este viejo hombre o esa vieja naturaleza está viciada. Está viciada. Y el evangelio, óigalo bien, no fue dado para mejorar a este hombre. El evangelio no fue dado para restaurar a este hombre. El evangelio no fue traído para que este hombre fuera redimido. No, no. El evangelio fue traído para que este hombre muera. Ya su nombre. Así que este hombre no puede ser restaurado. Este hombre tiene que ¿qué? ¿Y dónde tiene que morir? En la cruz del Calvario. El evangelio vino para que este hombre sea crucificado. Por eso es que Jesús dice: si alguien quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo compartí en el primer culto, porque si yo, mi amado hermano, no muero o no estoy dispuesto a morir, no estoy dispuesto a crucificar la carne, yo no puedo ser un seguidor de Cristo. Porque el orden para poder seguirlo es que tengo que negarme y tengo que crucificar esa carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mi amado, este viejo hombre tiene que estar colgado en la cruz 24 horas al día, 365 días al año. De ahí no se puede bajar. Y a su nombre. Lo que leíamos ahorita, debemos matar los hábitos de la carne con la ayuda del Espíritu. Si este viejo Adán, esa vieja naturaleza no está colgada, entonces nosotros vamos a vivir toda la vida, hermanos, sin degustar la buena noticia que produce en nosotros el evangelio. ¿Quién es el que vive? Quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos están crucificados? ¿Cuántos tienen esa carne crucificada? El apóstol Pablo dice, alabado sea el nombre de Jesús, que él está con Cristo juntamente crucificado. Es decir, para yo poder resucitar en un nuevo hombre, para poder nacer como un hombre espiritual, la carne, mi vieja naturaleza, tiene que estar colgada en la cruz. Si mi carne, si mi vieja naturaleza no está colgada aquí, entonces la naturaleza de Cristo no va a poder crecer en mí. Ahora, ¿cuáles son las características de ese viejo hombre? Ese viejo hombre está lleno de rencor, odio, resentimiento, fornicación, adulterio, mentira, envidia, todo lo que dice la palabra del Señor, que no te dejará entrar al reino de los cielos. Diga conmigo: este hombre no puede entrar al reino de los cielos. Usted no lo repitió bien, dígalo, porque necesito que esto se quede metido en su corazón. Según algunos psicólogos, el repetir produce de que la información se quede metida en el cerebro. Por eso es que yo lo pongo a repetir. Diga conmigo: el viejo hombre no puede heredar el reino de los cielos. Recuerde que la única forma en que podamos ser coherederos de la gracia de Dios juntamente con Cristo es que nazcamos de nuevo. Por lo tanto, este viejo hombre no puede heredar el reino de los cielos. Si la gente no crucifica a este viejo hombre, entonces no va a poder manifestar la naturaleza de Cristo, que es una naturaleza espiritual. Hermanos, y necesito que usted reaccione, porque hay mucha gente que lleva años en el evangelio, pero hermanos, huelen a carne. En lo que hablan, en lo que dicen, en cómo se expresan, a su nombre, en su conducta, en su casa. Hermanos, si usted dirá: bueno, ¿y a usted qué le importa? Pues a mí no me importa, porque al fin y al cabo el que te vas a perder eres tú. Pero lo hago porque mi trabajo es
confrontarte para que tú lo crucifiques y que la naturaleza de Cristo pueda renacer en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando yo crucifico a este hombre, figuradamente, que estoy crucificando el rencor, el odio, el resentimiento, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, las envidias, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién es el que vive? ¿Qué hay en esta naturaleza? ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. En esta naturaleza hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, salvación, santificación, justificación, y a su nombre, dominio propio, todas las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, la salvación no es algo, oiga bien lo que le voy a decir, la salvación no es algo que Dios nos puede dar. Lo repito, la salvación no es algo que Dios nos puede dar. Dios nos dio a Cristo, y en Cristo está la salvación, y a su nombre. Entonces, Dios no te puede dar la salvación sin Cristo. Tú no puedes obtener la salvación sin Cristo. Por eso es que las obras no sirven para nada. Por eso es que si tú diezmas, ofrendas, si le das a los pobres, si haces una cosa y la otra, aparentemente para sentirte bien contigo mismo, si lo haces sin Cristo, no sirve para nada. Son puentes inconclusos. ¿Qué hizo Dios? En la naturaleza de Cristo puso el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la plenitud, la santificación, la justificación, el perdón de pecado, la restauración. Todo lo puso en Él. Y por eso cuando tú dejas que Cristo nazca en ti, resucita en ti, entonces tú vas a tener todo eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros estamos completos. Diga conmigo, completos. Le voy a decir algo que le va a explotar la cabeza. Dígame cuántas veces usted ha visto en la Biblia a los apóstoles diciéndole al Señor: Señor, regálame un carro, Padre, regálame una casa. Y la pregunta es: ¿por qué no lo pedían? Porque ellos en Cristo estaban completicos. Pero ¿sabe por qué se oraban ellos? Porque la palabra se predicara, porque las almas conocieran a Cristo, porque la gente se arrepintiera. Ya ellos no pedían por nada personal, porque ellos estaban completitos en Cristo. Ahora bien, estas dos naturalezas, porque este viejo hombre es carne, y en este viejo hombre lo que se gesta es la muerte. Pero este nuevo hombre es espíritu, y en este nuevo hombre se gesta la vida, y no cualquier vida, la vida eterna. Esas dos naturalezas todavía en nosotros coexisten. Pensemos en algo como, el borrador aquí, vamos a hacerlo en este pedacito. Esas dos naturalezas coexisten, están junticas. Pero recuerde que ahora tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. El problema, hermanos, es que hay gente que está así, vea, mitad carne, mitad espíritu. Y eso es a los que el Señor llama tibios. ¿Y a su nombre? Ahora bien, el crecimiento de estas dos naturalezas depende de a cuál de las dos nosotros alimentamos más. Quiere decir esto, que en la medida en que yo alimente menos la carne, ¿quién crece? El espíritu. Pero no hablemos del espíritu. ¿Quién representa este otro Adán? Cristo. En la medida en que yo dejo de alimentar el primer Adán, la naturaleza vieja, ¿quién empieza a crecer en mí? ¿Y qué es lo que está en Cristo? No, todo no, dígame qué es lo que está en Cristo. Ahí está escrito, hermanos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, santificación, salvación, justificación. Es decir, que si yo alimento más al espíritu, yo amaré más, tendré más gozo, seré más feliz, experimentaré más la bienaventuranza que nos promete la palabra del Señor. Seré más paciente. Aun cuando mi esposa me huele la piedra, seré más paciente. Y a su nombre, es un decir. Y a su nombre, no le estoy tirando a nadie, no son hates. Es lo que quiero enseñarle. Si el espíritu
Si usted alimenta más al Espíritu, Cristo crecerá más en usted. Pero también puede pasar lo contrario, que si usted alimenta más la carne, ¿qué se va a manifestar más en usted? Rencor, odio, resentimiento, fornicaciones, adulterios, mentiras y todo lo que tiene la naturaleza pecaminosa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza que más estás manifestando en este momento? Porque qué facilito es decir a Cristo, pero una cosa es lo que se habla y otra es lo que realmente estamos viviendo. ¿Quién es el que vive? ¿Cuál es la idea? Ahora sí entienden cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que procurar alcanzar la estatura. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que todo esto esté lleno de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en la Biblia, ¿sabe quién alcanzó esa plenitud? Pablo. Y por eso fue que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted escucha a la gente orando: ya no vivo yo, mas Cristo. Embuste. Y a su nombre. Porque los que andan diciendo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, son los que más resentidos están, los que están amargados, los que no tienen gozo, los que no tienen paz, los que no confían en el Señor, los que cualquier dificultad los estremece, y a su nombre. Por lo tanto, hermanos, tenemos que alcanzar la estatura para llegar al punto de decir: Cristo vive en mí. Ya no hay nada que me mueva, no hay resentimiento que me dañe, no hay odio que me moleste, la fornicación no tiene nada en mí, la envidia, el resentimiento, nada de eso. Pero para ello necesitamos cambiar los hábitos de la carne por los hábitos del Espíritu. ¿Cómo cambia usted el hábito de la falta de perdón? ¿Cómo lo mata? Así de sencillo. Tú matas el mal hábito de la falta de perdón perdonando. Tú matas el mal hábito del odio amando. Y a su nombre. Así que, mis amados, ¿cuál es la naturaleza que se está haciendo manifiesta en ti? Y yo estoy en esa plena disposición de enseñar las Escrituras con esa profundidad, y para ello estudio y para ello me documento, porque mi proyecto y mi propósito, que lo he entendido, es, primero, personalmente manifestar la gloria de Dios, y segundo, llevar a otros a que también manifiesten esa gloria de Dios. Pero mi hermano, si usted no define cuál es la naturaleza que gobierna su vida, entonces usted no sabrá si manifiesta o no la naturaleza de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él vive. Gracias, mis amados. Déselo fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo nos reconectó con la fuente y ahora Él fluye a través de nosotros. Ahora somos espirituales, no por lo que hacemos, sino porque Cristo habita en nosotros. ¿Lo entiende? Romanos capítulo 5, del versículo 12 en adelante. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aún los que no se comieron el fruto prohibido, en ellos también reinó la muerte, porque eran descendientes de Adán, el cual es figura del que había de venir. El asunto es que Adán, el primer Adán, fue un hombre imperfecto, pero el segundo Adán, que vino a la tierra, fue un hombre perfecto. El primer Adán fue imperfecto y fue la ocasión del pecado y la muerte para el mundo entero, pero el segundo Adán es perfecto y es la ocasión para la salvación y la vida eterna de todo aquel que pone su mirada en Él y a su nombre. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre?
Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Oiga esto. Por el pecado de Adán, la muerte reinó en nosotros. Pero por la obediencia de Jesucristo, hermanos, ahora nosotros reinaremos juntamente con Él. Reinará la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, esto es lo que necesitamos entender para que no caigamos en el judaísmo. Esto es lo que necesitamos entender. Por eso es que a mis discípulos del seminario les mandé que se leyeran Gálatas y Romanos. Les estoy adelantando un poquito a la clase. Pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El espiritual no es aquel que ora más. El espiritual no es aquel que ayuna o predica más. El espiritual no es aquel que se viste de X o Y manera. El espiritual, el verdadero espiritual, es a quien o aquel a quien el Espíritu Santo se le unió con su propio espíritu y ahora no refleja su propio carácter, sino el carácter de Dios. Eso es ser espiritual. Y a su nombre. Una cosa es parecer y otra cosa es ser espiritual. ¿Amén o no amén? Así que necesitamos tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Hermano, que llegue el momento en que tu mente no sea una mente natural, sino una mente espiritual. En que tu mente sea la mente de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor y colóquese sobre sus pies en esta mañana. Hermanos, no alimente más esa naturaleza carnal y alimente la naturaleza del Espíritu. Padre precioso, te damos gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor amado. Iglesia, repite esta oración conmigo. Señor, quita la venda que tengo en mis ojos. Quita toda escama que no me deja ver con claridad. ¿Cuántos en esta mañana, después del sermón, reconocen que han sido más carnales que espirituales? A esos que reconocen que son más carnales que espirituales, levanten sus manos al cielo. Vamos a orar. Colóquese sobre sus pies y dile: Señor, hoy reconozco que no he crucificado el viejo hombre, que a veces trato de hacerlo, Señor, pero no puedo. Dile: perdóname, Señor, porque muchas veces me he echado a perder en tus manos. Pero hoy te suplico que hagas de mí una nueva vasija. Hoy entiendo, Señor, que necesito reflejar tu carácter. Y tu carácter es un carácter templado, es un carácter apacible, es un carácter manso, es un carácter humilde, es un carácter lleno de amor, de paciencia, paz, benignidad, gozo. Señor eterno, quiero ser un mejor seguidor tuyo, digno de imitarte,
Porque eso es lo que tú pides de nosotros, que te imitemos, Señor. Amado Dios, ayúdame a perdonar si aún me cuesta perdonar. Ayúdame a amar, Señor, si aún tengo odio y resentimiento. Ayúdame, Señor, a traer a colación a las personas que me hicieron daño, pero no para que mi herida se engrandezca, sino para sanar esa herida. Señor, hoy reconozco que no he nacido de nuevo, que todavía el viejo hombre, Señor, está viciado en mí, que todavía ese viejo hombre ama lo que te desagrada. Pero vengo a ti reconociendo, Señor, en mi indignidad, reconociendo que te necesito, reconociendo, Señor, que sin ti no puedo hacer nada, Dios. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús.